Bueno muchachos, este es uno de los primeros videos para lo que llamaríamos tutoriales de Twinmotion. La idea de estos videos es poder ver a nivel general algunas consideraciones del software para generación de materiales, configuración de escena para renderizado. Todo ello enfocado en el proyecto final, el cual consiste básicamente en tomar el sable láser, el producto que ustedes realizaron, ¿cierto? Y poder utilizar Twinmotion como motor de renderizado para crear diferentes componentes, diferentes vistas, diferentes renderizados, imágenes, recursos para componer finalmente el material de marketing necesario para el desarrollo, la propuesta visual de un proyecto de diseño. Vamos a comenzar por inicializar Twinmotion. Una vez que ustedes lo tienen instalado, solo hacen doble clic sobre el icono que apareció en su escritorio y debiésemos poder acceder inmediatamente al software. Vamos a esperar que se inicialice para, para poder comenzar con la clase del día de hoy. Mientras se inicializa Twinmotion, el proyecto está enfrascado en poder tomar el modelado que ustedes realizaron de cada uno de los espadas láser que generaron, ¿cierto? Entonces para ello lo primero es vamos a tener que utilizar el modelaje dentro de Twinmotion. Para eso, dentro de Fusion 360, en este caso vamos a utilizar siempre voy a utilizar siempre mi modelo 3D, ¿cierto? Le doy acá a este botón que está en esta zona, ¿cierto? Archivo. Y acá le damos al botón exportar. En el botón exportar lo que vamos a hacer es generar una exportación de este modelo tridimensional en el formato que necesitemos. El software nos da diferentes formatos, F3D, 3MF, IPT, DWG, etc. Lo que vamos a hacer acá, vamos a utilizar en primera instancia el elemento .obj. Perfecto. Generan el obj, le dan un nombre, en este caso por ejemplo producto render, ¿cierto? Lo vamos a mandar a esta carpeta llamada exportación sable, en mi caso, y vamos a exportar. Una vez que tenemos la exportación lista, ya tenemos el material para poder comenzar a configurar nuestra escena. Una vez que abrimos Twinmotion se abre de la manera en lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Básicamente, como les comenté en la clase, tenemos los templates, tenemos el home, el learning y los plugins. En este caso, en particular, lo que vamos a usar es el home, ¿cierto? Vamos a crear una, una escena desde cero, no vamos a usar los templates, sino que vamos a crear la escena desde cero solo para poder configurar algunas cosas. Entonces nos vamos a Home, dentro de Home nos vamos a Nueva Escena, ¿cierto? Pinchamos acá en Nueva Escena y vamos a llegar básicamente a la misma escena predefinida que teníamos en la clase. Es en esta zona donde primero vamos a mirar un poco, estos que están acá, esta ventana que está acá, básicamente nos ayuda a saber cuáles son las opciones que tenemos para poder utilizar o trabajar dentro del área de visualización. Como dicen acá, por ejemplo, con el botón izquierdo del mouse vamos a orbitar la cámara, básicamente este movimiento. Apretando el scroll del mouse vamos a hacer un paneo, ¿cierto? Que es básicamente este movimiento para diferentes zonas. Y con el botón derecho del mouse vamos a hacer un look around, que es básicamente mantener el posicionamiento de la cámara y solamente girar hacia los lados. Es distinto a la órbita, que me permite girar nosotros la cámara sobre el objeto. El look around es al revés, que nos permite girar la vista pero manteniendo la cámara en una sola posición. Con las teclas A, W, S y D, básicamente vamos a avanzar como si de un videojuego se tratase, ¿cierto? Nos permite ir más rápido dentro de la navegación de nuestra escena. Con las letras Q
y E, solamente vamos a ir hacia arriba o hacia abajo respecto al tema. Perfecto. Y con las teclas del 1 al 6 vamos a setear la velocidad en la que se generan estos movimientos. Por ejemplo, si aprieto el botón 1, el número 1, y doy el look around, básicamente voy a tener este look around. Si ahora aprieto 6 y le doy al look around, voy a ir un poquito más rápido. Esto se nota tal vez con los movimientos. Si apretamos 1 y empezamos a jugar con la W o con la S, la mantenemos apretada, nos damos cuenta que el movimiento es bastante lento. Si por el contrario apretamos 4, por ejemplo, y después la letra W, nos damos cuenta que el avance de la cámara es mucho más rápido. Si apretamos 6, es mucho más rápido aún. Perfecto. Esto nos sirve un poco para setear ese movimiento. Nos vamos a ir con la velocidad en 4, ¿cierto? Para poder avanzar. Y llegamos hasta el objeto, básicamente. Y acá nos mantenemos centrados. Eso es un poco respecto a lo que serían las herramientas de navegación dentro de la escena, ¿cierto? Podemos cambiar estos tipos de navegación con distintos presets. Si a ustedes son más familiares o están más familiarizados con la interfaz de trabajo de 3D Max o de Rhinocero, pueden acá en esta ruedita que tenemos en esta zona, podemos pinchar, ¿cierto? Y podemos elegir el tipo de software en el cual Twinmotion puede de alguna forma copiar la interfaz de trabajo, ¿cierto? Vamos a, en este caso, esconder el panel de navegación, ¿cierto? Y vamos a comenzar a trabajar. Como les comentaba en clase, en el costado superior derecho tenemos el menú. En este menú tenemos en el Scene Graph, ¿cierto? Tenemos todos los objetos que componen la escena que estamos viendo actualmente. Tenemos el icono del ojo, lo que nos permite prender o apagar la visualización de esos objetos. Por ejemplo, tenemos el Starting Base, que básicamente es una carpeta que compone un pedestal, un cilindro, unos gráficos y una esfera, ¿cierto? Y podemos ir apagando cada uno de esos componentes. De la misma manera podemos apagarlos todos, que sería el ojo que está al lado de la carpeta, ¿cierto? Y acá tenemos otros elementos que también podemos apagar, como el Starting Ground o el Starting Landscape, ¿cierto? En este caso vamos a tomar todo lo que está en la carpeta Starting Base, botón derecho, ¿cierto? Y lo vamos a borrar porque no lo vamos a utilizar en este caso. Ahora bien, respecto a la importación de modelos 3D, como lo vimos en clase, le damos al botón Import que tenemos en esta zona, en la zona inferior, ¿cierto? Le damos al botón más y lo que vamos a buscar ahora es el modelo tridimensional del sable láser que anteriormente exportamos. Si le damos acá al botón Open, nos vamos a la carpeta, en este caso sería la carpeta encargo final, exportación láser, y acá tenemos lo que hicimos que era el producto guión bajo render. Si le damos a abrir, perfecto, no vamos a jugar con estas consideraciones ahora, lo vamos a mantener como vienen por defecto y le damos al botón importar. Al darle al botón importar, si el proceso de exportación se hizo correctamente, debiésemos ver acá un recuadro con la palabra OBJ, es el formato del modelo tridimensional que acabamos de importar, ¿cierto? Y el nombre, en este caso producto-render, ¿cierto? Acá podemos darle al botón de borrar o reimportar como un nuevo archivo, etcétera. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo llamara un nuevo archivo con el botón más, le doy al Open y ahora me voy a cuerpo conceptual ensamblado, otro punto OBJ, le doy a abrir, le doy a importar, ¿cierto? Le damos OK, ¿cierto? Ahí vamos a tener un segundo objeto, un segundo recuadro con OBJ, pero en este caso con el nombre del segundo componente. Esa es la manera en la que se verían acá, por ejemplo, cada uno de los modelos 3D que nosotros importáramos. En esta zona se va a ver cada uno como un recuadro. En el menú de árbol de ensamble, árbol de escena, como lo quieran llamar, cada uno de los modelos 3D va a aparecer acá como una carpeta, obviamente con el nombre. De esa manera, si queremos borrar un elemento, lo seleccionamos y le damos acá a borrar. Ojo, si le damos a borrar desde el menú, no se borra desde la importación. También lo tenemos que borrar desde la importación
con este menú de 3 puntos, ¿cierto? Le damos acá al botón de Delay. Muy bien, tenemos nuestra importación del elemento, ¿cierto? Para poder acercarnos al elemento de manera rápida, vale decir que seleccionamos el modelo tridimensional desde el menú, ¿cierto? De elementos, ¿cierto? Y desde esa zona podemos darle acá al botón de Zoom to Selection para básicamente que la cámara llegue inmediatamente al elemento en particular. Muy bien, una vez que ya tenemos importado el elemento para poder mover este componente, básicamente acá arriba tenemos las herramientas de movilización que vimos también en clase, ¿cierto? Tenemos mover, rotar, escalar, ¿cierto? Girar en función de una colisión, etcétera. Uno muy importante es el pivot edit, que lo vamos a ver en un rato, ¿cierto? Y el toggle local world axis, que también lo vamos a ver. Ahora bien, lo primero que debiésemos hacer en esta primera escena sería mover nuestra espada de láser, nuestro producto. Lo vamos a mover hacia abajo. Cabe destacar acá que del glip que aparece una vez que nosotros le damos al comando mover, es un glip que ejemplifica o escenifica los 3 ejes de dirección cartesiana, ¿cierto? Siendo el eje azul el eje Z de altura, el verde y el rojo ejemplificando el X e Y. Para poder mover el objeto, nos tenemos que posicionar sobre el eje hasta que este eje se coloree de color naranjo en este caso, lo que indica que estamos seleccionando ese eje. Damos clic y empezamos el movimiento para poder moverlo, ¿cierto? Básicamente vamos a llegar acá hasta esta zona, ¿cierto? Lo que queremos es depositarlo en el suelo de esta escena. Una vez que lo tenemos acá, nos vamos al segundo menú, que es el menú de rotar, ¿cierto? Y exactamente lo mismo, el glip cambia un poco, aparece en una semicircunferencia o un cuarto de circunferencia, ejemplificando la dimensión en la cual vamos a poder rotar este elemento, ¿cierto? En ese caso, lo que podemos hacer aquí es tomar o mantener o pasar el mouse sobre, en este caso, el cuarto de circunferencia. Nos damos cuenta que también se colorea de color naranjo, es decir, que está seleccionado, ¿cierto? Y si lo apretamos, vamos a poder girar este elemento. Aparecerá un indicador de números que nos va a indicar también la medida angular en la que este elemento se está girando. En este caso lo que queremos es básicamente dejarlo tal vez en unos 110 milímetros. La idea es que quede un poco con una postura real de cómo este elemento estaría siendo apoyado en el terreno, ¿cierto? Básicamente podemos ver algo por el estilo, ¿cierto? Si nos aproblema un poco la cámara, siempre podemos acá, hay un icono de un ojo, ¿cierto? En este icono de un ojo hay una especie de casa acá, un icono de casa que nos permite establecer diferentes vistas, ¿cierto? En este caso la vista back o la vista frontal, ¿cierto? Vemos que se reestructura nuestra visión. Acá le damos botón derecho Zoom to Selection y volvemos a ver el elemento básicamente desde alguna de las posturas del componente, ¿cierto? Esto es básicamente lo que nos ayudaría a poder utilizar estas vistas para poder ejemplificar el cómo se está moviendo un componente respecto a algo. ¿Cierto? Si vuelvo a la casita en este botón, ¿cierto? Voy a volver un poco a la visión que tenía con anterioridad. Entonces vamos a girar tal vez unos 10 grados más, ¿cierto? Nos damos cuenta que hay una zona que está en el aire, ¿cierto? Y acá lo que vamos a hacer es hacer un giro también. Podríamos girar con este, ¿cierto? Pero tal vez no es el mejor giro posible. ¿Por qué? Porque en realidad la zona más gruesa está acá atrás, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que desplazar es este elemento de pivote. Para desplazar el elemento de pivote, nos vamos a la última opción que tenemos en la zona superior, que se llama edición de pivote, ¿cierto? Y una vez que hacemos eso, lo que vamos a estar o poder mover es básicamente el pivote, el elemento donde va a empezar nuestro giro.
¿cierto? Lo vamos a dejar básicamente en la zona central de esa gran masa que tenemos acá. Y si volvemos a la rotación ahora se va a hacer desde el pivote orientado en esa zona, ¿cierto? Eso nos va a permitir girar el componente de una manera un poco más natural o más apegado a la realidad, ¿ya? Como lo podemos ver, ahora el elemento está básicamente apoyado como naturalmente estaría debido a la forma que tiene. Perfecto. Eso nos va a permitir básicamente obtener cierto realismo a la hora de la composición de la imagen. Perfecto. Una vez que tenemos el elemento ya apoyado, no se olviden de guardar su escena, ¿cierto? Vamos a guardar nuestra escena, la vamos a guardar en la misma zona donde hemos estado trabajando con anterioridad, que es básicamente en el cargo final, ¿cierto? Escena 01. Muy bien. Ya tenemos nuestro elemento posicionado, ¿cierto? También podemos, básicamente, perfecto. Podemos también, si queremos, podemos ir haciendo el despiece de estos elementos de una manera independiente. Eso solamente cómo lo hacemos. Si nos fijamos, acá tenemos la carpeta que representa el producto o la geometría entera, pero están todos los cuerpos que componen eso, valga la redundancia, que componen ese componente o ese elemento. Y podemos seleccionar cada uno de ellos y utilizar las herramientas de mover para poder básicamente hacer el mismo proceso e ir haciendo un despiece de elemento por elemento. ¿Ok? Eso por este lado. Ahora bien, una vez que tenemos esto listo, ¿cierto? Tenemos que empezar a visualizar o empezar a ejemplificar estos elementos a nivel de escena. Tenemos que crear básicamente nuestros materiales y también crear básicamente nuestra iluminación. Acá yo acabo de activar algo llamado Path Tracer que básicamente me ayuda con el tema de las luces. Lo voy a deshabilitar básicamente porque no queremos ahora hacer un renderizado en tiempo real. Bien, una vez que tenemos nuestro elemento insertado básicamente, lo que podemos empezar ahora es a jugar con algunos componentes y crear algunos materiales también. En este sentido, por ejemplo, si nos vamos a materiales, ¿cierto? En esta zona podríamos inmediatamente agregar un material a lo que sería inicialmente el piso. En este sentido, nos podemos ir, por ejemplo, mm, al material tiles, ¿cierto? Y poder agregar básicamente un elemento como esto. Esto es hacerlo de manera rápida, ¿cierto? También nos podemos ir a los materiales. Acá en los materiales tenemos estos elementos que están acá, bronce, cromo, revestimientos, son los materiales que vienen por defecto indexados en la geometría o en el modelo tridimensional. Revestimiento óxido negro, bronce pulido, si yo me voy a Fusion 360, son los elementos que yo tenía acá en el aspecto visual, ¿cierto? En el aspecto visual de este componente nosotros teníamos estos elementos, ¿cierto? Entonces, es de ahí de donde podemos ir visualizando cada uno de los componentes, etcétera, ¿cierto? Entonces, si nos vamos al material físico del elemento, ¿cierto? Acá eran estos los materiales, el acero, ¿cierto? Los diferentes componentes de estos elementos son los que aparecen ahí en el aspecto, ¿cierto? Todos estos materiales que están acá son los mismos que están allá. Revestimiento óxido negro, bronce pulido, cromo negro. Estos elementos, una vez que yo los exporté como punto .object, son los que están acá existentes. Eso más que nada. Perfecto. Para poder crear materiales, hay una diferencia entre utilizar materiales y crear materiales. Acá abajo nosotros tenemos, después del botón de importar, tenemos el botón de materiales, donde obviamente van a ir apareciendo los diferentes materiales que voy a estar usando.
Si en la barra o en la interfaz del lado izquierdo utilizo uno de estos materiales, recuerdo que en la clase, por ejemplo, acá agregué el Ceramic, ¿cierto? Una vez que yo lo agrego, va a aparecer en esta zona y como buena práctica yo les comentaba que acá se debe de renombrar, ¿cierto? De esta manera. Ese es el flujo de trabajo súper básico respecto a la utilización de ciertos materiales que vienen por defecto en la zona izquierda del software, ¿cierto? Acá en la librería. Perfecto, eso es una forma de ir agregando material. Otra forma es, en esta zona de materiales, acá abajo, nosotros vamos a ver el botón más sobre la palabra estándar, ¿cierto? Si yo aprieto acá en este pequeño triángulo que tenemos acá, vamos a ver diferentes tipos de materiales. Substance, foliage, video, subsurface, car, water, emisivo, fabric, glass y obviamente el estándar. ¿Cuál es la consideración acá? Cuando yo aprieto alguno de estos materiales, por ejemplo, el material del suelo que acabo de crear ahora, en la zona inferior derecha van a aparecer los diferentes elementos para poder modificar ese material, ¿cierto? Me aparece el menú de color, el menú V que estuvimos viendo en la clase, ¿cierto? El menú rugosidad, metálico, normal, ambiente, emisivo, etcétera. Varias opciones que yo puedo setear de ese material. Por el contrario, si yo le doy acá al botón y voy a dejar uno, por ejemplo, un subsurface, ¿cierto? Voy a, obviamente, crear uno nuevo. Este nuevo lo vamos a llamar acá, lo vamos a renombrar como ejemplo guión bajo 02. Si yo me voy a las opciones, cuando cliqueo acá el botón sobre el material ejemplo 02, me voy a dar cuenta que algunos de las opciones del material son completamente distintas al anterior. Por ejemplo, en este material tenemos misceláneo, X-ray y opacidad. En el material anterior, en el material de ejemplo 01, aparecen otras que en el segundo no aparecen, metálico, clear coat, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero ir con eso? Cada uno de los materiales que tenemos acá, por ejemplo, si nos vamos al material Hard Paint, por ejemplo, ¿cierto? Lo vamos a renombrar como ejemplo 03. Nos vamos a dar cuenta que este material tiene otro menú o opciones que los anteriores no tienen. Por ejemplo, acá aparecen opciones como el Orange Peel y el Flakes, que el material estándar, el primero no tiene, por ejemplo, no tiene esas opciones y el otro material tampoco las tiene. Entonces, ¿qué quiero ir con eso? Tengo dos opciones para poder utilizar materiales. Tengo los materiales que vienen por defecto dentro de la librería, ¿cierto? Que los puedo modificar, modificando algunos de sus conceptos, o puedo comenzar desde cero con un material. Para comenzar con un material desde cero, lo primero que tengo que decidir es qué tipo de categoría de material debo realizar. Los materiales estándar, los materiales glass, que son materiales obviamente que van a de alguna forma copiar o emular las propiedades del vidrio, los materiales fabric que vienen con ciertos preseteos para lo que serían distintos tipos de telas, ¿cierto? Los materiales emisivos que vienen a emular materiales que emiten, valga la redundancia, luz, ¿cierto? Con eso puedo hacer desde un LED, pasando por diferentes fuentes de luz, simular algunos elementos de, no sé, de lo que sería radiación, etcétera. Para todos los materiales que contengan el concepto de agua, todos los materiales sobre el concepto de pintura de auto, subsurface, ¿cierto? De todas maneras, siempre acá va a haber una frase explicativa que nos puede direccionar un poco más sobre eso.
¿cierto? Poder generar videos sobre superficie, ¿cierto? Como si quisiese hacer un video en el que apareciera una televisión mostrando algo, por ejemplo. Esta es la manera de hacerlo. El foliage, ¿cierto? Que simula vida vegetal, ¿cierto? En este caso, el material es completamente distinto, tiene una gama de consideraciones completamente distintas, ¿cierto? Y el subsistence, básicamente, que me permite generar un material a partir de otros materiales, ¿cierto? Ese es un poco los conceptos. Ahora bien, si le damos al botón que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a borrar todos los materiales que no están participando de la escena. Todos los materiales que no tienen o que no han tenido asociación a algún elemento tridimensional, si apretamos acá esta escobita, los van a limpiar de la escena. Ese es básicamente el concepto. Muy bien, lo que vamos a empezar por lo que sería el piso de esta zona, ¿cierto? Para el piso de esta zona nos vamos a ir primero a una página, bluevertigo.com.ar, para poder enseñarles respecto a la utilización de algunas texturas, ¿cierto? Acá estamos en bluevertigo.com.ar, ¿cierto? Tenemos el Free Stock Photos, ¿cierto? Y el Free Stock Texture. Básicamente nos vamos a ir a este, Free Stock Texture. Tenemos diferentes tipos de páginas, ¿cierto? Que nos permiten hacer algunas cositas acá respecto a algunos elementos, ¿cierto? Vamos a abrir algunas para poder mostrar algunos conceptos. ¿Cierto? Tenemos acá texturas 3D, ¿cierto? Que nos sirven básicamente para darle cierto relieve a los componentes que queremos realizar, ¿cierto? Y tenemos otras más de este tipo que tenemos acá, ¿cierto? Texture Place, etcétera. Tenemos Mr. Material, ¿cierto? Que nos va a dar algunas texturas en particular. Tenemos Ambient CJ, ¿cierto? Que nos da algunos elementos HRI, ¿cierto? Algunos elementos de displacement, etcétera. Y tenemos acá otras herramientas sobre otros tipos de situaciones, ¿cierto? Donde podemos ir agregando o buscando algunos componentes en particular. Ok. Por ejemplo, si nos vamos acá a una que utilizo bastante, acá tenemos algunos elementos o separados por algunos elementos, ¿cierto? En este caso, si nos vamos a Rust, básicamente que es como una especie de oxidación, ¿cierto? Nos podemos ir a Painting, esta zona, y podemos encontrar algunos elementos acá mm, bastante interesantes. Mi objetivo es crear una especie de piso para el sable láser, simulando lo que sería el piso de alguna estación espacial de la Guerra de las Galaxias, algo por el estilo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a elegir acá, por ejemplo, podríamos utilizar tal vez este elemento que está aquí, ¿cierto? Chipping white back. Y acá elijo básicamente la textura en el tamaño que quiero, ¿cierto? Tengo mi textura bajada. Esto lo voy a copiar y lo voy a dejar básicamente en mi carpeta de trabajo. Cargo final. Acá vamos a crear una carpeta que se llame texturas. Ajá. Y dentro de la estructura vamos a pegar esta imagen. Perfecto.
Si volvemos a nuestro trabajo, entonces acá en esta zona vamos a crear un elemento llamado mm, estándar, ¿cierto? Y a este elemento estándar lo vamos a llamar, con rename lo vamos a llevar eh, piso A tal vez, no sé. Y lo que vamos a hacer en este elemento de piso A, lo vamos a agregar inmediatamente acá, ¿cierto? Recuerden que para agregar un material solamente lo tomamos y lo arrastramos hacia la escena. Y en el piso A vamos a empezar a jugar con algunas cosas acá para poder ver, por ejemplo, la textura. Vamos a empezar agregando la textura. En este caso le vamos a dar al botón Open. Nos vamos a ir a nuestra carpeta. Ujú. Encargo final, textura, Rust Painter 0069, ¿cierto? Y vamos a tener nuestra primera parte del objeto, ¿cierto? Lo que podemos hacer ahora tal vez es empezar a jugar con algunos elementos para poder ir creando de mejor manera este material. ¿Con qué cosa podríamos jugar? Con la saturación, ¿cierto? Y con la gama del elemento para ir un poco impactando en diferentes aspectos de el sable láser, ¿cierto? Podemos jugar con algunos componentes, ¿cierto? Para poder ir dándole un poco más de eh, intensidad al material. Si el material está un poco pixelado, significa obviamente que la imagen está siendo muy grande para el lugar en donde estamos intentando agregarla. No nos preocupemos en este primer momento. Eso se puede arreglar con acá con el menú V. Con el menú V, ¿cierto? Podemos setear la escala de este componente, ¿cierto? Para poder ir básicamente volviéndolo más pequeño y a la vez que lo volvemos más pequeño, este elemento obviamente va ganando más en su resolución, ¿cierto? Entonces de esta manera podemos ir jugando un poco con el elemento para poder posicionarlo de una forma en que sea bastante atractivo para este primer render o para este render de contextualización. Perfecto. Por ahí podemos ver algunos cambios. ¿Ya? Esta es la manera en la que ustedes pueden ir agregando una textura y ya pueden empezar a jugar un poco con los resultados de esa textura. Una vez que realizamos ello, podemos ir realizando diferentes otras modificaciones a este mismo material, ¿cierto? Que tienen que ver como con la rugosidad, el clean coat u otras cosas, ¿ya? Como lo vimos en clase, también tenemos el Granch para el material y tenemos la capacidad de luminosidad, ¿cierto? En este caso lo vamos a mantener un poco por esa zona. Podemos agregar la saturación para ir viendo otros detalles o podemos ir bajando un poco esa misma saturación. Ahora bien, la rugosidad indica básicamente qué tan poroso es un objeto y por ende qué tan proclive está a reflejar los rayos de la iluminación. Si yo subo la intensidad de la rugosidad, significa que microscópicamente hablando ese elemento es poroso, por ende no refleja tanta luminosidad. Si lo bajo a niveles como cero, obviamente significa acá que tenemos una rugosidad nula en esa zona. Perfecto, por ende, como no tenemos rugosidad y es mucho más liso, lo que estamos obteniendo o interpretando es básicamente que toda la luz del ambiente se va a reflejar por este color medio grisáceo, que es básicamente el reflejo de un elemento demasiado, demasiado liso. En el detalle podemos agregar una textura a la rugosidad. ¿Para qué haríamos eso? Eh,
Si ponemos acá esta misma textura, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente al darle esa textura estamos diciendo que la rugosidad no va a ser al azar, sino que va a discernir en base a esta textura en los lugares. Esto nos ayuda básicamente para poder obtener que, si ustedes se fijan, la pintura de color blanco en teoría debe estar por sobre el sustrato de color gris, ¿cierto? Eso no se notaba mucho cuando no teníamos textura, pero la textura nos ayuda a decir, ok, con esta textura, que es la misma textura de la parte gráfica de lo que estoy mirando, estoy como de alguna forma diciendo, ok, la parte blanca y la parte gris de este elemento tienen distintas alturas dentro de la superficie, por ende se debe acentuar esa rugosidad usando ese elemento. Eso se nota mucho en los bordes del componente. Por ejemplo, si yo hago un refresh, ¿cierto? Vamos a mm, limpiarlo, ¿cierto? Y nos vamos a mantener en 70%, ¿ya? Así es como se ve al comienzo. Y si yo coloco la textura, vamos a ver una pequeña ganancia en esta zona respecto a esa rugosidad. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos? El metallic. El metallic obviamente es, si esto va a tener brillo, este brillo va a tener la consideración de ser brillo metálico, esa es la mejor manera de explicarlo. Si lo vamos subiendo, el brillo que vamos a ir consiguiendo va a ser obviamente mucho más ametalado. Acá podemos jugar con la rugosidad. Si bajamos la rugosidad, significa que el elemento va a ir ganando mucho más respecto a brillo. Los metales son brillosos, ¿cierto? Eso nos permitiría, por ejemplo, en esta zona ir obteniendo ya el reflejo de nuestro sable láser. Si saco la rugosidad, o sea, si aumento la rugosidad al máximo, vamos a ver un impacto muy diferente en este elemento. Si tenemos la rugosidad, por ejemplo, al 30%, ya podemos empezar a ver el reflejo de lo que sería nuestra espada de láser en el suelo. Al mismo tiempo, eso con el metálico al 100 o al 90. A medida que vamos bajando la capacidad metálica, obviamente ese reflejo va a ser menor porque al no ser tan metálica la superficie, no tiene una capacidad de reflejar luz, o en este caso reflejar el reflejo, valga la redundancia, de nuestro sable láser. Ya se está empezando a ver un poco más realista lo que sería el piso respecto a lo que quiero intentar representar. En el detalle de la parte metálica podemos ver textura también. En este caso podemos refrescar o abrir la misma, la misma imagen, ¿cierto? Para eso, la mejor forma es tomar esto que está acá, ¿cierto? Que es la textura en el mapa de intensidad de la rugosidad, ¿cierto? Botón izquierdo, le damos copiar y acá le damos obviamente pegar. ¿Qué es lo que ganamos con eso? Ahora el aspecto metálico o la metalicidad del elemento va a estar básicamente en algunos componentes solamente. ¿Ya? Podemos ganar un poco con eso. Si no nos sentimos conformes o no nos gusta un poco lo que estamos obteniendo, siempre podemos apretar el botón izquierdo y darle al botón clear para volver un poco a lo que teníamos antes. A mí en lo particular no lo voy a activar porque me gusta un poco esta zona como un poco más oscura, como una zona un poquito más maltratada que tiene el piso, simulando un poco lo que sería la superficie metálica de alguna nave espacial o algo por el estilo, ¿cierto? Respecto a la normal y su intensidad, básicamente lo que nos ayuda el mapeo de normal es poder controlar un poco cómo esas luces se reflejan. Por ejemplo, si nos vamos acá y agregamos la misma textura, ¿cierto? El normal map, ahora nos vamos a dar cuenta que el reflejo empieza a obtener algunos cambios, ¿ya? Básicamente podemos controlar esos reflejos
la dirección de los reflejos. Eso se nota un poco en el reflejo que tenemos acá en la zona. Noten cómo va cambiando su dirección a medida que yo voy modificando el posicionamiento, por así llamarlo, de ese mapa. Lo puedo invertir, ¿cierto? No es algo que tal vez sea un claro decidor en este momento. Voy a limpiarlo porque no me interesa manejar el reflejo. Si a usted le interesa manejar el reflejo y dónde va a caer el reflejo del objeto en función del piso, lo pueden usar entonces de esa manera. Copian el mismo mapa de intensidad, ¿cierto? Y de esta manera van a poder mapear eso. A mí no me gusta mucho esta opción, prefiero que el reflejo sea controlado por los paneles de luz que posteriormente se van a agregar. Si nos vamos al ambiente emisivo, lo que hemos visto que es la capacidad que tiene el objeto de poder, valga la, valga la consideración, emitir luz. No sé si vale la pena utilizarlo mucho en este concepto en particular. Si agregamos pequeños valores, tal vez podemos tener algunos resultados interesantes, pero en esencia no es mucho lo que podemos hacer en ese sentido. Acá podemos ir cambiando el tipo de emisión, ¿cierto? Pero en realidad, en este caso en particular, para el objeto que estamos intentando emular, la emisividad no es algo muy acertado en este caso en particular. Podríamos tal vez jugar con lo siguiente, solo para una demostración. Texturamos con lo mismo, ¿cierto? La temperatura del color y empezamos a jugar un poco con la luminosidad. Si se fijan ahora, la luminosidad viene más de los objetos blancos, en este caso, de la textura de color blanco más que de otros lados, ¿cierto? Podemos jugar un poco con eso si quiere ir jugando con particularmente algunos conceptos. Podemos cambiar el color, la temperatura del color, por ejemplo, si esto lo queremos ver en un atardecer. Tampoco lo recomiendo mucho porque vamos a hacer esos cambios desde otro elemento. Eso es con la emisividad. Para los misceláneos, ¿cierto? Si queremos forzar que ese material se vea por los dos lados, por ejemplo, si nos vamos abajo de este elemento, no debiésemos tener el mismo material. Lo vamos a notar tal vez con otros materiales o con otros objetos, cuando lo apliquemos en otro objeto. Por ahora, creo que me está gustando bastante el piso en particular, el cómo está quedando el piso de mi elemento. La opacidad es para poder crear máscaras. Tal vez no es el mejor momento para verlo. La opacidad nos sirve para eliminar o combinar dos materiales en el mismo objeto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me voy a mapa de opacidad y en este caso pego el mismo mapa anterior, lo que va a pasar es que ciertos elementos van a ser borrados, en este caso en función de esa imagen. ¿Ya? No es algo que debiésemos usar ahora en particular, así que lo vamos a mantener un poco así. Entonces, bajo este concepto, ya utilizando una textura, pegando esa textura en un nuevo material estándar, ya podemos tener un material bastante decente, bastante creíble respecto a lo que es el piso de un objeto. Eso es lo que nosotros llamaríamos la combinación de material texturizado. ¿Ya? En este primer video hemos llegado hasta acá, entonces. En los siguientes videos vamos a crear materiales de las diferentes categorías, ¿cierto? Materiales subsurface, carpaint, water, etcétera, para ir mejorando nuestra escena inicial. Le vamos a dar al guardar y por ahora lo dejamos hasta acá.